Señores, tenemos a todo nuestro equipo, invitados, pero vamos a arrancar ya mismo con Agustín Rossi, como prometimos, para que opine. Él conoce mucho a los dos protagonistas de esta historia, la conoce mucho a Cristina Fernández de Kirchner y mucho a Alberto Fernández. Bienvenido, Agustín Rossi, ¿cómo le va? No, muchas gracias por la invitación, Pablo. Bueno, ¿qué opina de lo que está ocurriendo? Bueno, me parece que está claro y evidente que hubo una tensión provocada por un tema importante, que es el acuerdo con el Fondo Monetario, y que me parece que hay que dejar de hablar de la tensión y decir cómo salimos para adelante. A mí no me asusta el debate, pero lo que creo es que la coalición tiene que salir para adelante, y salir para adelante, a mi criterio, significa mirar hacia el futuro y mirar hacia abajo. Cuando mirar hacia abajo digo que la dirigencia del Frente de Todos mire al conjunto de la sociedad, al conjunto del pueblo argentino. Porque cuando uno mira hacia abajo se encuentra que en realidad el Fondo Monetario no es una causa, es una consecuencia de un gobierno neoliberal. Y el gobierno del neoliberalismo durante 4 años de Mauricio Macri no solamente nos dejó el Fondo Monetario Internacional y la deuda con el fondo, sino que también nos dejó una inflación del 50%, nos dejó una pobreza del 40%, nos dejó una indigencia alta y nos dejó un programa de desindustrialización importante. Pero entonces, si se pelean Alberto y Cristina, vuelve todo eso. No, pero no, claramente. Entonces, por eso yo digo, los desafíos que tiene el Frente de Todos, el conjunto del Frente de Todos, es cumplir con aquel compromiso, ese contrato electoral que tomamos con el conjunto de la sociedad argentina de resolver cada uno de estos temas. Y entonces lo que tenemos que definir es de acá para adelante cuál es la hoja de ruta que tiene la gestión con las políticas públicas que se van a llevar adelante para tratar de empezar a resolver cada uno de estos temas. Sobre el tema de la unidad, mire, sí, voy a decirlo con claridad, porque me parece que también, y parafraseando lo que alguna vez dijo el presidente, es cierto que con la unidad sola no alcanza, pero también es cierto que sin unidad no se puede. Entonces, lo que nosotros necesitamos es mantener la unidad del Frente de Todos y tener políticas públicas en el sentido que nos comprometimos en el 2019 con el conjunto de los argentinos, porque hay que ver la totalidad. Es cierto que tenemos una inflación alta y es cierto que el gobierno, bueno, ya entre ayer y hoy ha generado políticas que van en el sentido de aminorar la inflación. Pero también es cierto que no vamos a resolver el problema de la inflación de un día para el otro, ni hay una medida que resuelva la integralidad, del problema. Ahora entramos en eso, pero una cuestión política, ¿no? Hoy me explicaba un intendente que tiene buenos contactos en ambos lugares y se han tomado decisiones por ahí que no fueron las mejores. Había una mesa, hasta no hace mucho tiempo, había una mesa donde estaban todos representados. Sí. Y en algún momento alguien dijo, no, esta mesa no es práctica, no sirve, se desactivó. Y después empezaron a surgir todo tipo de problemas. ¿No es momento de empezar a proponer ideas superadoras de estos problemas, como nuevas mesas donde cada uno tenga sus representantes, se puedan bajar los temas, se pueda conversar, consultar y demás? Algo hay que hacer urgente. Yo soy escéptico de esas cosas. La verdad que reuniones de Alberto y Cristina sucedieron durante todo el tiempo. Pero cuando estuvo la mesa funcionando, no hubo problema. Después también funcionaba esa mesa y todo nos llevó hasta acá. Entonces, lo que yo creo que... Pues la desactivaron. Bueno, pero todo eso que funcionó, que existió, nos llevó hasta esta situación. Entonces, lo que yo creo es que hay que mirar hacia adelante y hay que decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que va a hacer la gestión de aquí para adelante? Si ese programa es un programa que tiene denominadores comunes y que todos en general pueden acompañar ese tema, bueno, me parece que habremos resuelto una parte del problema. Que existirán diferencias políticas, que existan las diferencias políticas, que se podrán resolver en las PASO del año que viene, se podrán resolver en las PASO del año que viene. Lo que no puede hacer es que la división de la coalición termine generando tensiones en la gestión, porque nosotros tenemos que pensar que más allá de cada uno de los dirigentes de la coalición, por más importante que sea, lo más importante es el pueblo argentino, y nosotros nos comprometimos con el pueblo argentino. Entonces lo que hay que tomar es cumplir con eso, fundamentalmente. Entonces, por eso vuelvo a decir, a mí me parece que gastamos mucha energía en el debate con el acuerdo con el fondo, porque vuelvo a decir, el fondo es una consecuencia del neoliberalismo.
Es una Ahí consecuencia, usted le está es una pasando una consecuencia de las factura cosas. Y si dentro de 2 años o 1 año y medio vuelve el neoliberalismo a gobernar en la Argentina, las consecuencias que nos va a dejar el próximo gobierno neoliberal No, van a ser terrible. mucho más duras Pero que Agustín, esta. ahí hubo una factura a los que se opusieron a al acuerdo No, con no, el yo no fondo, me tengo, pareció. no tengo ninguna factura, me parece razonable, No, pero me usted parece... dijo, gastamos demasiado No, tiempo y no, esfuerzo en la discusión. digo que me parece que el tema no es fondo sí o fondo no, el tema es neoliberalismo no. Este es el tema que tiene que guiar claramente, Preguntitas claramente cortitas a la al pie. coalición. Fernando, ¿querés arrancar? Sí, pensaba en esto de una agenda común. Está claro que hubo un frente electoral que fue exitoso. Ahora, ese frente electoral no se transformó en un frente político, por lo menos es mi impresión. ¿Cuáles son los 1 o 2 elementos con el que se puede pensar hacia el futuro? Porque uno entiende que precisamente hay un sector que cree que la cuestión es empezar a tener diálogo con toda la política y hay otro sector que entiende que es un momento de radicalizar. ¿Cuál entiende usted que es el camino que en este momento hay que tomar? Bueno, a eso quería hablar cuando hablaba de la cuestión de la economía argentina y de los pasos que tenemos que dar adelante. Es cierto que tenemos una economía con una inflacionaria e indexada. Y es cierto que también la tenemos de hace muchísimos años y es cierto que no lo vamos a resolver con una medida, pero el gobierno está empezando a tomar una serie de medidas para aminorar esa situación. Mientras tanto, con inflación alta, lo que necesitamos es seguir garantizando que ni los salarios, ni las jubilaciones, ni las pensiones pierdan con respecto a la inflación. Eso son decisiones políticas que tiene que tomar el gobierno, sobre todo en jubilaciones y pensiones. En materia de salarios, lo que tenemos es la herramienta de la paritaria para que eso no suceda. Pero también es cierto que tenemos una economía que va a crecer. Es una economía que está creciendo arriba de 5 puntos, seguramente. Ese crecimiento económico, ¿qué va a generar? Va a generar mayores niveles de empleo. Ahora, ese crecimiento económico no te va a modificar sustancialmente, al menos en corto tiempo, la situación que nos lacera absolutamente a todos de los niveles de pobreza e indigencia. Entonces yo creo que el gobierno tiene que debatir claramente y tiene que proponerse debatir y analizar la posibilidad de una medida como fue... La posibilidad de una medida como fue en el 2009 la asignación universal por hijo, que tomó Cristina. En el 2009 Cristina tomó la asignación universal por hijo y terminó con la indigencia en la Argentina. Entonces la medida que yo creo que tiene que debatir es el salario básico universal. Tomar una decisión de una medida como el salario básico universal para tratar de generar una situación que mejore los indicadores sociales, que impacte directamente en los sectores más desprotegidos de la sociedad, y son de los nombré 2 o 3 temas que son temas que tienen que estar en la agenda Pero de aquí, te llama para Cristalina y adelante. te dice, ¿tan loco? ¿Cómo? Te llama Cristalina y te dice... Pero no, que el problema de creer de que el fondo te atrapó de pie y de mano no es así. Tenés márgenes de política económica. Tenés márgenes para tomar política económica. Este tema del salario básico universal, lo dice el Papa, está en muchos de los registros de los organismos multilaterales de crédito. Se puede lograr financiamiento en multilateral. Y si vos tenés crecimiento arriba del 5, del 6%, más una inflación alta, vas a tener recursos del Estado. Bien. Vas a tener un Estado con recursos. Sí. Entonces lo que necesitas es aplicar las políticas públicas en forma adecuada. Lo primero es tomar la decisión política. Después tenés que definir cuál es el alcance, cuál es el monto y si es solamente de una sola medida o lo podéis ir haciendo escalonado. Pero me parece que tenés que pensar en cuestiones de esas características. ¿Sí? Porque la realidad es que podés crecer el 10%, el 7% y el 8%, pero te va a costar mucho modificar ese tipo de situaciones. Entonces, estos son los desafíos que tiene la coalición de aquí para adelante. Hay que poner la pelota en ese lugar, en debatir ese tipo de cuestiones. Rossi, ¿qué tal? Le quiero preguntar su mirada política, además usted como gestor de los gobiernos, tanto de Cristina Fernández de Kirchner como de Alberto Fernández. Desde su perspectiva, ¿han sido las señales, tanto de Alberto como de Cristina en esta etapa, conducentes, por un lado, a llevarle tranquilidad a la población, mostrarles un horizonte de que la cosa va a mejorar, y por otro lado, señales han sido conducentes para decirle a los formadores de precios hasta acá llegamos, se terminaron determinadas cosas y la inflación tiene que bajar? Es decir, las señales políticas que dieron ambos. Bueno, me parece que claramente las señales con respecto a los formadores de precios las estamos viendo en estos días.
¿Van a tener un efecto concreto sobre la...? Yo no creo, vuelvo a decir, no creo que haya una medida y no creo que se tome una medida y te vas a dormir a tu casa tranquilo. Significa, con los formadores de precios es continuo, presión continua, más allá de que haya acuerdos y demás para que las cosas vayan en un determinado Claro, pero sentido. cuando yo escucho la palabra, el término presión continua, y me parece interesante y lo ligo un poco con lo que hablaba recién Fernando, da la sensación de que el presidente le dice a la población, yo voy a armar una mesa, otra mesa, donde nos vamos a sentar los formadores, los trabajadores, los empresarios, etcétera, etcétera. Es decir, no es presión continua, no es el presidente diciéndoles, yo les voy a decir a los formadores lo que tiene que pasar de aquí en más. No sé si me explico con el matiz. Sí, es un matiz que por ahí tiene que ver con la propia personalidad del presidente. Lo decía el presidente recién. El presidente busca, tiene una forma, cree en la búsqueda de acuerdo, cree en la búsqueda del consenso. Claro, ahora, pero con ese formato se probó 2 años. Buscás consenso y lo lográs en un punto, digo, eso lo tenés que estar arriba de las quieren un cuestiones. Alberto más duro No es acá. que vos tomás decisiones de política económica como esta y después decís, listo, ya está, se resolvió el problema. Porque después hay toda una inercia que tenés que ir trabajando. Tenemos 40 años de inflación en Argentina. Y tuvimos solamente periodos de tiempo con baja inflación, fundamentalmente cuando se aplicaron esos programas de estabilización y durante el primer año del gobierno de Néstor Kirchner y una parte del gobierno de Cristina. Ahora, los programas de estabilización terminamos peor que antes. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener una política persistente para que vaya bajando la inflación. En esto yo creo, y no tengo ningún problema en decirlo, que hay que estar encima. Hay que estar encima de los formadores de precios, que es el rol de la Secretaría de Comercio Interior, que permanentemente Claro, que seguramente lo va a hacer y lo va a sostener. Entiendo lo que decía Martín, Mariano, que es como que, a ver, cuando ya hubo una mesa de diálogo, 2 mesas de diálogo, y vamos por la 3ª mesa de diálogo, hay un momento en donde el Estado tiene que ser fuerte. Me parece que cuando el presidente hoy dice... saben que yo no me manejo a los gritos y en ese sentido soy moderado. Me parece que el reclamo no es ser moderado en la forma. En realidad lo que se le está diciendo es que no sea tan moderado en el fondo, en las políticas de fondo. Porque lo que no se ven, por lo menos desde mi punto de vista, es una política de fondo. Porque si no es esto, es el viejo precios cuidado, que le vamos cambiando de nombre, se controla 2 meses, se afloja, se controla 2 meses y se afloja. Y no termina dando resultados. El viejo precios cuidado fue una política de Cristina y de Axel. Salvo que vos pienses también de que Cristina y Axel eran moderados. No, bueno. pero se Entonces, controlaba. pero se controlaba y no duraba 2 meses. Bueno, el viejo precio cuidado es una política de Cristina y de Axel. Porque la realidad es que veníamos con los precios máximos de Moreno que habían fracasado. Entonces, yo no creo que esa calificación, digamos, ¿no?, de moderado por utilizar el precios cuidado corresponda a Alberto, porque fue una política que llevó adelante Cristina y fue una política que llevó adelante Axel. Digo moderado por el control. No, bueno, pero el control es lo que acabo de decir. Vos podés sentarte en una mesa, generar el consenso y llevar adelante el control. El control es con presión. Con presión para que los formadores de precio no crucen una raya, no crucen una línea. Le quiere preguntar Néstor. Hola Agustín, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, Hay Néstor. funcionarios del gobierno que no están acompañando el acuerdo con el fondo. ¿Cómo? De hecho, hay funcionarios del gobierno que no están acompañando el acuerdo con el fondo. ¿Qué cree usted que deberían hacer esos funcionarios del gobierno? Es decir, aquellos que han recurrido a la justicia, con el caso de Lozano, por ejemplo, y seguramente habrá otros. ¿Deberían dar un paso al costado o el presidente debería directamente desplazarlos? A mí me gustaría contestar esa pregunta de una manera más general, porque la realidad es que el presidente ha conformado o ha tratado permanentemente, y esto lo sé, de que hacia el interior del gobierno se vea expresada la coalición. Yo no creo que el presidente se haya olvidado de la coalición en el momento que ganó las elecciones. Al contrario, ha tratado de que permanentemente la coalición se vea expresada en el gobierno. Y junto con esa mirada de que se ve expresada la coalición, tenés que cruzar otra matriz, que es la eficiencia de cada uno de los funcionarios independientemente de dónde provenga. Entonces, este es el ejercicio, que es un ejercicio complejo, porque esto es gobernar en el marco de una coalición. Son actos complejos que no son simples porque tenés que contemplar siempre tener casi 2 miradas. Pero a usted le gustaría que sus colaboradores lo acompañaran. Pero por supuesto y que bueno, y cuando no lo acompañan y van a la justicia y le dicen en la cara que usted se equivocó. Pero claramente que quisiera que los colaboradores me acompañen, pero esa es una decisión del presidente. Si el presidente cree
que ha traspasado algún límite lo tomará y si cree que no, lo dejará. Pero digo, en términos generales, porque no solamente es el caso de Claudio Lozano, sino que hay otros que también que o no se han expresado contundentemente. Además, en términos generales, la administración del gobierno ha tenido estas dos premisas. Premisa número uno, que no lo digo porque esté antecedente a la segunda que voy a decir, pero una de las premisas es que la coalición se vea reflejada en el gobierno. Segunda premisa, que la gestión funcione. Bueno, esas dos variables permanentemente han estado en la cabeza del presidente y esto lo sé claramente. Agustín, gracias. No, Muy muchas amable, gracias a ustedes. Adiós. Un gusto siempre.